Todo indica que esta semana el Senado de la República votará la revocación del mandato que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Se trata de una reforma constitucional para permitir que el presidente aparezca en las boletas en la elección intermedia para decidir si se queda por el resto de su sexenio o se va. Este asunto ya lo hemos debatido varias veces en esta mesa. Queremos seguir profundizando en este tema por la gran importancia que tiene para el régimen político mexicano, y por eso invité a José Antonio Crespo, analista político, profesor del CIDE, a platicar del tema. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, noches. ¿qué tal? Buenas. ¿Te gusta la figura de la revocación del mandato? No, no me gusta mucho. En el sistema presidencial es muy rígido, puede generar mucho tipo de problemas. Me gusta el sistema parlamentario, pero eso no está en discusión aquí, desde luego. Así es. Es decir, sí me gusta que la idea de que eventualmente puedas retirar por razones políticas a un jefe de gobierno. Pero en el sistema presidencial, la propia estructura del sistema es muy rígida. Entonces te lleva a situaciones en las cuales que hemos visto en otros países, donde se polariza mucho la sociedad. ¿Qué pasa si sí quitas? Se ha dicho mucho, si sí quitas al presidente y no hay otros competidores, es el Congreso el que lo va a nombrar. Correcto. Va a haber elección extraordinaria. No, en México no habría elección extraordinaria. No, dada como está ahorita, no. Como está la Constitución, dice que el Congreso nombraría al presidente sustituto. A los 3 años, pero yo estoy suponiendo que fuera a los 2 años, por ejemplo, entonces a lo mejor sí habría elección extraordinaria. No, pero como está ahorita... Sí, a los 3 años, como están planteando... Digamos, si pierde López, si pasan esto, entonces el Congreso y pierde López Obrador, tendría que el Congreso poner por 2/3 partes, una mayoría de 2/3 partes, al presidente sustituto. Sí, y entonces ya es alguien que no es electo. Exacto. Y de todas maneras... Y también le compro, digamos, este argumento que ha difundido Héctor Aguilar Camín, en el sentido de decir, a los 3 años entonces todo se vuelca otra vez sobre el periodo de la revocación. O sea, los presidentes se van a hacer proyectos muy cortos, proyectos que sean redituables políticamente, nunca dejan de estar en campaña, cosa que estamos viendo de todas maneras, ya desde ahora, nunca dejan de estar en campaña, entonces ya te obstruye un poco la dinámica de meterte a gobernar. Yo estoy en todo caso mejor con la idea de que sea cada 4 años como en Estados Unidos y en otros países, con una sola reelección. Eso te daría una dinámica un poco más amplia, aunque también eso te mete la cuestión de la reelección. En México no hemos querido reelección presidencial por nuestra historia, por lo que hemos visto en otros países latinoamericanos, donde de pronto una reelección se convierte más adelante en un reeleccionismo permanente y como vitalicio. Evo Morales en Bolivia, ¿no? Y bueno, y Chávez hasta que murió y demás. Pero preferiría yo la figura de 4 años con una reelección. O en su defecto, porque muchos dicen, quizá con razón, 6 años es mucho. Habría que tener alguna alternativa ahí. Entonces, o 4 años con una sola reelección, o a lo mejor acortarlo a 5 años. Ya no es tan grande, no es tan corto, porque 4 años sin reelección, también se dice, es muy corto, no te da tiempo de hacer bien cosas a un presidente. Ahora, hay alternativas, yo diría. Yo tengo la impresión de que esta es una reforma hecha a la medida, es un traje hecho a la medida para Andrés Manuel López Obrador. Totalmente. Y ese es el problema, ¿no? O sea, tú no puedes pensar en la Constitución meter una reforma ad hominem, ¿no? Para este presidente en particular, porque eso va a afectar a los presidentes en el futuro, ¿no? Sí. No, y además hemos visto que cuando es un cambio sustancial, como lo sería la revocación de mandato, tendría que ser para el siguiente periodo. También ese es otro tema. Como pasó con la reelección, reelección de legisladores, se tuvo que hacer para los siguientes, no para los que estaban en funciones. Entonces, queremos de veras revocación de mandato como una figura democrática. Te la están vendiendo como una figura democrática. Que no tiene nada que ver con López Obrador ni con la campaña del 2021. Entonces la oposición ahí podría decir, ok, si de veras queremos revocación de mandato, muy bien, pero que sea a partir del siguiente sexenio. Te aseguro que si así fuera el condicionamiento, Morena perdería completamente el interés de promover la figura. Ahora, tú lo dices bien, esto está en manos de la oposición en el Senado, porque en la Cámara de Diputados sí lograron los votos, ¿no? Tienen mayoría calificada. Tienen mayoría calificada. Aquí queda un último, digamos, contrapeso, que es esa minoría, PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano en el Senado. Sí tienen los números para bloquear esto. ¿Qué debería, a ver, aquí cómo la debería de jugar? Ya pasemos al tema de la estrategia política. ¿Cómo la debería de jugar la oposición? Porque yo creo que entienden que si se la pasan a López Obrador,
Obrador, potencialmente les pueden pasar encima en el 2021, José Antonio. Completamente, porque efectivamente está pensado la revocación de mandato para que él pueda hacer campaña y aparecer en la boleta. Correcto. Que por más que Morena dicen, ¿eso qué tiene que ver? No, si todos los estudios que se han hecho al respecto sí tiene que ver. Claro, si tu popularidad es elevada. Si no es elevada, entonces puede no servirte para nada, o al contrario incluso, ¿no? Pero desde luego que si están calculando que su popularidad va a seguir arriba, lo cual es muy probable, entonces claro que tiene un efecto. Yo creo que el Senado sí tendría que decir, oiga, no, esto es alterar de alguna manera la oposición, el porque Senado. los otros van. No, claro. El reducto que queda ahí de contrapeso, sí debería decir, y yo recomendaría decir, a ver, si se quiere dialogar, eso. Si se quiere dialogar como la figura en sí misma, que lo condicionen a que opere a partir del siguiente sexenio. Sí. Digan, ¿quieren revocación de mandato de a veras? Vamos a ver de qué manera se aplica, pero desde luego empezando para el próximo mandato. Porque de hecho, constitucionalmente, este presidente fue electo para 6 años, poquito menos. Sí. Ya, entonces... Tendría que cambiarse la Constitución para decir también, el próximo presidente estará sujeto a 6 años o casi 6 años con revocación de mandato con la posibilidad, pero no para este ya fue electo por casi 6 años. Entonces, ahí la oposición en el Senado tiene un elemento para decir, oigan, si quieren lo discutimos, pero es para el siguiente sexenio. Te aseguro que perdería el interés Morena. Ahora, la otra que se dice es que a lo mejor cambiarle que sí sea en el 2021, pero no concurrente a las elecciones intermedias. También se ha hablado de eso. Claro. Yo creo que eso tampoco resuelve el problema de fondo, que es cómo esto viene a pervertir el régimen presidencial, ¿no? Sí, solamente te quitaría el hecho de que no apareciera en la boleta al mismo tiempo que la Cámara Baja, ¿no? Federal. Sí, así es. Pero no te resuelve el problema de fondo. Exacto. Y entonces el argumento que te dicen es que va a ser muy costoso porque es otra vez meter al INE en un ejercicio nacional, pues mejor que lo haga de una vez cuando va a ser la elección intermedia. Sí, pero no te resuelve el problema de fondo. Al contrario, hasta te lo puede complicar un poco más. Ahora déjame preguntarte por la parte electoral, José Antonio. Tú llevas años estudiando el tema electoral. Hemos tenido tú y yo grandes debates y grandes diferencias en el tema de la equidad y de la libertad de expresión, etcétera. Tema fascinante. Pero acá lo que me llama la atención es durante años la izquierda estuvo a favor de la equidad electoral. Y si pasan esto en el 2021, yo no puedo imaginar una elección más inequitativa que teniendo al presidente de la República en la boleta. Y eso me lleva a temas como, pues, ¿cómo te imaginas, por ejemplo, la campaña? Sí, ¿no? El presidente haciendo campaña, pues claro, le van a dar spots de radio y televisión, la oposición, cómo va a hacer campaña en contra de la revocación del mandato, en fin. ¿Cómo te imaginas eso? Digo, ya bajándolo al tema, aterrizarlo. ¿no? Aterrizarlo a lo que sería esa elección, ¿no? Pues claro que se complica porque entonces el presidente sigue estando en funciones, pero en realidad va a estar en campaña, por lo menos durante 6 meses, ¿no? Para efectos prácticos. ¿Qué hubieran dicho antes. la izquierda con eso? Imagínate, en la época priista. Ahí lo estamos viendo, o del PAN también. Hay que recordar que Fox sí hizo campaña, es decir, no estaba en la boleta, no había, pero sí hablaba, y el IFE en ese momento le dijo, no te metas. La izquierda en ese momento, los obradores que estaban en el PRD, decían, se está metiendo. Se quejaban. Eso es antidemocrático, está alterando la equidad, lo cual yo creo que sí se altera la equidad. Bueno, ahí tuvimos diferencias tú y yo de hasta dónde llega la libertad de expresión, ¿no? Sí, claro, pero dada nuestra historia de un partido hegemónico, se entiende un poco que digas al Ejecutivo, mejor que no se meta, porque sí puedes alterar de alguna manera la equidad. Pero aquí con mayor razón. Pero pues imagínate estando en la boleta, haciendo campaña con spots de radio y televisión, y del otro lado, ¿cómo te imaginas la campaña por el no? Porque se vaya el presidente. Pues que los partidos, me imagino sus legisladores, los propios candidatos, los directores o presidentes de los partidos estarían diciendo, no, que se vaya porque están las cosas mal, porque no ha funcionado tal y cual cosa. Pero ya te distrajo también la campaña a lo presidencial. Es que imagínate, para los partidos de oposición dices, uso mis spots para tratar de que ganen mis candidatos de elección popular, o los uso para oponerme al presidente y tratar de convencer al electorado que lo mejor para el país es que se vaya el presidente. Sí, entonces sí te altera bastante la dinámica. Pues sí. Pero mira, de que la izquierda estaba en contra de que hubiera campaña, que hubiera publicidad de parte de los presidentes. Es que estamos viendo y vamos a seguir viendo mucho la doble vara.
Todo lo que se condenaba en el PRI y el PAN, resulta que de pronto ahorita no hay ningún problema. Exacto. Entonces, lo que antes era antidemocrático, si es en caso de López Obrador, se vuelve democrático automáticamente. Eso lo estamos viendo en muchísimos temas. Es la historia de este sexenio en muchos sentidos. Mira, todos los partidos lo hacen, es cierto, pero Morena entonces no fue la excepción en ese sentido. Bueno, y ellos se dicen diferentes. Ellos siempre se están diciendo somos diferentes, tenemos una lógica diferente. Dices, oye, no, están haciendo lo mismo que hacía el PRI y el PAN y que ustedes condenaban, pero ahorita ya no lo ven mal. Sí, ahora, muchos también dicen, es que a López Obrador trae esta idea desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal y acá lo hizo en el Distrito Federal. No, perdón, es que eso no fue una revocación del mandato. ¿Por qué no nos cuentas esa historia? Tú la recordarás, ¿no? De que se hizo por ahí una consulta por teléfono. Sí. A ver, eso fue una broma, ¿no? Sí, claro. O sea, eso no es una revocación de mandato de verdad. ¿No? Entonces es un poco como las consultas que ha hecho López Obrador en otros temas, ¿no? Exacto. Es decir, no es una consulta formal. Ya sí se va a hacer que se haga bien. Digamos, si se va a meter la figura, que se haga bien, constitucional. Así está planteada, pero lo que efectivamente en el Distrito Federal fue una consulta telefónica, a la que, por cierto, a mí me invitó López Obrador para ser parte del Consejo Consultivo. Ah, mira, cuéntanos esa historia. No, pero yo le dije que declinaba la invitación porque estaba en contra yo de esa figura, de esa manera aplicada, ¿no? Entonces le dije, gracias por estar en el... Creo que Luis Rubio estuvo, Sí. Habría que preguntarle. Pero le dije, gracias por la invitación. Él personalmente me habló, le dije, gracias, pero estoy en contra de esa figura así aplicada. ¿Y qué te dijo? Bueno, ok, respeto tu decisión y demás, pero a mí no me gustaba que se hiciera de esa forma. Sí, porque no es un ejercicio serio, ¿no? Exacto, porque los que dicen es que lo hizo en el Distrito Federal, no. Esto estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, aquí tendría que ser efectivamente con urnas para toda la población, todos los ciudadanos empadronados, y con todos los controles adecuados, como tienen que ser las consultas populares. Y hay otro tema, José Antonio. López Obrador, pues a lo largo de su historia, hay que decirlo, nunca ha aceptado una derrota electoral. Mira, esa sería la otra. Imagínate. Ahí ya entramos a la especulación, pero a partir de la historia. Bueno, pues imagínate que las encuestas se estuvieran diciendo poco antes, 6 meses antes, que ya no tiene la popularidad de antes. E incluso sobre la pregunta, ¿votarías o no que fuera negativo para él? Algo haría Morena, para que no hubiera esa revocación de mandato. Algo harían, sacarían un transitorio, qué sé yo. Pero incluso si se hiciera, yo te pongo otro tema de la especulación. Es el otro. Si se hiciera y pierde. Se hiciera y pierde. ¿Tú te imaginas a López Obrador diciendo, hombre, caray, escucho, el pueblo pone, el pueblo quita, yo me voy? Hombre, pues por la historia que le conocemos, ¿no? Por la historia que le conocemos, ¿no? Ahora, imagínate otra vez, vámonos al terreno de la especulación, que pierda y tiene que el Congreso poner a un presidente 2/3 partes. Pues imagínate quién sería ese presidente. No, y dentro del propio Morena se empiezan a dar ahí. Pues sí. ¿No? Bueno, y dentro de la oposición le dirían, oiga, ustedes no ponen, no, pues ustedes perdieron la elección, ahora nosotros ponemos al... Y acabaría un presidente de compromiso, ¿estarías de acuerdo? Quizá. Pues débil. Sin la legitimidad adecuada. Exacto. Sin legitimidad, Y eso, en el fondo, y con esto quiero terminar esta discusión contigo, José Antonio, yo creo que el argumento es que a la larga esto debilita la gobernabilidad del país. Ese siempre ha sido... Ese me parece que es el fundamento. Paradójicamente, debilitaría la institución presidencial. Y por ende la gobernabilidad del país. Esa ha sido siempre mi oposición a la revocación de mandato, cosa que no ocurre en los sistemas parlamentarios por el diseño que tienen. No, claro, porque se llama elecciones y sale un nuevo primer ministro y se acabó, ¿no? Sí, ahí la flexibilidad. Y de todas maneras, se pone de todas maneras un impasse ahí en los 3 meses. Pero lo han resuelto bien. Pero un sistema presidencial, siempre mi oposición a la figura de revocación de mandato para presidente, igual y con gobernadores sería otra cosa, pero para presidente yo tampoco estoy de acuerdo con los gobernadores. Puede que no, de todas formas, pero sería menos riesgoso en términos de gobernabilidad, creo yo, de todo el país que en la revocación presidencial. Yo sí creo que sí nos pondría en una situación complicada. Yo te voy a decir por qué tampoco estoy de acuerdo en los gobernadores, porque lo que hemos visto en Estados Unidos, en California, es que se juntan los intereses especiales. Para golpearlo, para los poderes fácticos, como le llaman aquí algunos, para quitar al gobernador, ¿no? Y lo han logrado en California y fue un desastre, ¿no? Así es. La experiencia no es muy buena en ese sentido, ni para presidente y efectivamente tampoco para gobernador. Mejor en todo caso, yo insisto. Sí, pues la reelección. 4 años con reelección, o si quieren incluso 5 años para que no sean tan largo el sexenio. 5 años sin reelección si no quieren meter reelección. O 4 con una reelección, pero una sola. Lo que es una barbaridad en conclusión es hacer una reforma constitucional hecha a la medida, un traje a la medida para este presidente, cuando lo que hay que pensar es en el traje
que va a suceder para todos los presidentes en el futuro. Así es, la figura como tal, sí, no para López Obrador. Así es. Gracias, José Antonio. Leo. Gracias a José Antonio Crespo por haber venido. Y ahora regresamos con la Wikipedia en asuntos electorales locales, Alejandro Cruz, para analizar ya los comicios que se van a llevar a cabo este año, el próximo mes de junio, no en todo el país, en algunas entidades del país. Regresamos en un momento más.